primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir, edificar la casa de Jehová, la cual estaba y está en Jerusalén. Padre, te damos gracias. Hoy también te pedimos, Señor, así como tú lo has dicho, que despiertes el Espíritu, Señor, sus almas, sus corazones, de cada hijo tuyo, Señor. Despiértanos, Señor, para que podamos, Señor, hacer lo que tú nos mandas, porque de otra forma, Señor, el hombre sigue dormido, muerto en el espíritu, en su alma, en su cuerpo, Padre. Te suplicamos que tu sangre preciosa, Señor, la cual tú has constituido, Señor, para darnos vida y vida eterna, salvación y salud espiritual y física, Señor. Pedimos, Señor, que despiertes, Señor, a tu iglesia y que nos levantes, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos ser llevados a tu reino, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Y se acuerdan ayer en la parábola de las 10 vírgenes? Hago énfasis en esto. ¿Se acuerdan cómo estaban las 10 vírgenes? Se cansaron de esperar al Señor, dice, ¿verdad? Sí. Se cansaron, ¿y qué hicieron? Se durmieron, y las 10 se durmieron, pero 5 estaban, las 10, pero 5 estaban preparadas a través del Espíritu Santo, y las otras no, y se quedaron. Mire, esto es en cierta forma es una profecía, hermano, de lo que será para la venida de Jesucristo, porque ahí está hablando de la venida del esposo por la esposa, por la novia, ¿verdad? Entonces una profecía final. Y ahí me está diciendo que la mitad se va a quedar, la mitad de la iglesia se va a quedar. Ayer vimos cómo estaba la iglesia. Hoy, miren, y así va a continuar. Yo le decía también a mi esposa, yo veo exactamente eso, como no nomás la iglesia de nosotros, la iglesia de todo el mundo, porque está escrito, tienen que estar dormidos, unos llenos y otros tienen que estar, porque ya está así escrito, antes de la venida del Señor. Y eso va a ser a través también de la apostasía, como decían, de la falta de amor y de todas las cosas. Ya está escrito que las 10 se durmieron, ¿mentira? Pero a medianoche vino el Señor, llegó y la voz se oyó y despertaron, ¿verdad? Mire, aquí el Señor nos habla de que estamos todos muertos espiritualmente. Solo a través del Espíritu de Dios nos despierta. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que este Ciro, rey de Persia, tenía todo, hermano? ¿Qué le faltaba? ¿Usted cree que por él mismo quiso hacer esta obra? No, Dios despertó su espíritu. Y luego despertó para que levantara el templo. Fíjese qué importante, hermano. Ojalá que ustedes poquitos se entiendan. Yo sé que la mitad se va a quedar porque ya está escrito y lo vemos. Hay una frialdad y una tibieza en la iglesia, en las iglesias tremendas. Bueno, fíjese, ya Israel
ya estaba en la tierra, aunque sea un remanente, ellos ya estaban en la tierra de Israel, también una parte, unos pocos. Y ellos al principio, dice Ageo, el profeta, que se esforzaron en llegar a la tierra, pero se esforzaron más en sus casas, en sus negocios, en sus trabajos, y habían olvidado la casa de Dios. Aquí el Señor está ordenando que se levante la casa de Dios. Las tribus que estaban ya allí, ¿verdad? Ya estaban más que nada afanadas y estaban enfocadas ¿en qué? En levantar sus negocios, sus casas, su hogar, ¿me entienden? Y poquitos en la casa de Dios. Dios tuvo que despertar tanto primero a Ciro y luego para que diera la orden, y luego a todos estos hombres que Dios los despertó espiritualmente y fueron a hacer la obra de Dios. Ahora, fíjese ahí lo que dice, ¿verdad? 1:3 hasta el 5, ya lo veo. Solo el Señor puede despertar el alma de los hombres. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Mire, si estuvieran todos despiertos, como ayer aquí estuviéramos. ¿Qué pasó, verdad? Mire, y lo hace por su Espíritu Santo. Lo hace por su Espíritu Santo. Mueve el Espíritu de Dios. Ayer veíamos también con lo de las vírgenes, ¿verdad? Que nadie puede estar preparado por sí mismo si no es a través del Espíritu Santo. La preparación que Dios pide es espiritual. Y si no está el Espíritu Santo, ningún hombre puede prepararse espiritualmente. Se puede preparar en cuestiones físicas, materiales, pero no espiritual. Yo los bendigo a ustedes, hermanos. Siempre va a haber un remanente fiel que va a estar siempre, porque el Espíritu de Dios siempre va a estar obrando en un pueblo de Dios, ¿verdad? Miren, para que ellos cumplan. ¿Qué pasó con este rey? Tenía el poder, ¿no? Tenía todos los medios, pero él no podía hacer nada en el aspecto espiritual hasta que Dios lo despertó. ¿Me entienden, verdad? Dios, bueno, no es que haya sido hijo de Dios, ¿verdad? Pero usó su Espíritu Santo para que él hiciera lo que Dios quería cumplir, ¿verdad? No fue por él. Él tenía todos los medios, pero mientras no le diera a Dios la orden, la salida, o decir, vas a ir, y él dice, me mandó. No le dijo, por favor, vean, mira, no le rogó, le mandó, y reconoce el Dios del cielo. Ya no dice de la tierra, del cielo, ¿verdad? Entonces, miren, para que ellos cumplan sus promesas, sus planes, sus propósitos de Dios. Y vamos a ir viendo poco a poquito. No es que los hombres, nace de ellos, de su carne, de nuestra naturaleza caída, el deseo y la voluntad de parte de nosotros para cumplir, para hacer la voluntad de Dios. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo el Señor tuvo que despertar a aquella gente. No despertó a todos. Eran poquitos los que despertó. Fíjese lo que dice Ageo 1:13, ahí mismo. Bueno, no, está acá, pero Ageo fue un profeta que Dios usó también para que levantaran el templo. No tanto sus casas, hermano, no tanto sus negocios. Dios usó a estos profetas para levantar la casa del Señor. Ageo, ya lo encontré, está en los segundos, digo, en los últimos. Dice, Ageo 1, dice en el 1:13, ¿desde dónde? Bueno, si quieren leemos un pedacito. Miren, dice, vamos a ver una parte del 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Vino palabra de Jehová, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josacar, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Ya estaban ahí, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Y si aquí lo aplicamos no solamente al materialismo aquí en la tierra, sino no es la casa de Jehová, la casa del Señor en el reino de los cielos. ¿Y cuántos dicen, todavía no llega el tiempo? Todavía tenemos tiempo. No tienen tiempo, fríos. Dicen, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, y luego os quejáis, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Fíjese qué tremendo. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En una parte ni así se daban cuenta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué pasan estas cosas? Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y esto es lo que hace el mundo. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová. ¿Por qué? Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra se detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía. Y aquí podemos entender una sequía espiritual también. Hay una sequedad terrible. Hay una falta de veras de amor, de gozo, de paz en el alma del hombre, aunque dice el cristiano que hay una sequía terrible, ¿no es cierto? Sí se dan cuenta, ¿no? En fin, yo no sé. Sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Estos frutos ya no solo de la carne, digo del mundo, o sea, el trigo, la comida, sino los frutos del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos los frutos del Espíritu Santo? Beto me decía, ayer yo vi una tibieza y una falta, no sé. Pero los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, dejan de existir en la vida del hombre. Ya son frutos de la carne, ¿eh? Y Dios quiebra esos frutos del Espíritu. Dice, sobre todo todo lo que tiene, la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Oyó Zorobabel, hijo de Sabatiel, y Josué, hijo de Josacá, fuimos sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, fuimos sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Fíjense. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Usted cree que esto lo hubieran podido hacer por ellos mismos? Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que ellos estaban ocupados en sus negocios, como las 5 vírgenes insensatas. Si tú nomás te ocupas de eso, hermano, no esperes, vas a tener parte en el reino de los cielos. Dios tiene que despertar nuestro espíritu, nuestra alma. Y aunque estamos dormidos, por eso vimos con las 10 vírgenes, ¿cómo despertaron a medianoche? ¿Con qué despertaron, Juanito? Con el shofar, con la trompeta de Dios, ¿no? Con la 7ª trompeta, la 6ª primero con la mortandad y luego con la 7ª despertaron. ¿Cómo van a despertar los muertos también en Cristo? Con la 7ª trompeta. La única forma, la única manera es que Dios despierte el espíritu de la iglesia, hermano. Si no, van a seguir dormidos, roncando, y cuando venga el Señor van a salir. Ayer veíamos también que ningún hombre, ninguna persona, un atleta, un alumno, el que sea, cuando va a entrar a un combate o lo que sea, ¿cuánto tiempo tiene preparándose? De acuerdo a sus, ¿no?
¿Usted cree que esos atletas que van a competir en, ¿cómo se llama?, en la Olimpiada, que digan, me voy a preparar una semana y mira, voy a estar como Sansón y en esa semana, mira, voy a derrotar? Se preparan 1 año, 2, 3 años, 4 años. Y la iglesia, como México, los mexicanos, para mañana. Y pasan los días y nunca se preparan para las cosas de Dios, ¿me entiendes? Así está la iglesia. No nomás es necesario, hermano. Esa es la fiesta, hay que estar aquí. No, va a haber un gran problema cuando venga el Señor. Entonces ya vieron, ¿no? 1, 13, 15 y luego el 2, 5 dice así a la vueltecita. El 2, 4. Y esto lo dice a todos nosotros, sobre todo los que todavía están jóvenes, así como el profe, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Ya hermano, Nacho, todavía algo está medio, ¿verdad? Todavía no está medio, más que medio cocido, todavía le falta. Pero mira, ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Pero estaba hablando de trabajar en las cosas del Señor, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice. Él está con nosotros bajo un pacto que Él hizo con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu, fíjese, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Mi espíritu, si no está el espíritu de Dios, hermano, y en una forma más plena, más llena, no a la mitad, el Señor también reclamaba eso, ¿verdad? Que nos llenemos del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí vemos que es Dios quien lo pone en el corazón del hombre por su Espíritu Santo para que puedan cumplir la voluntad de Dios, los propósitos de Dios en la tierra. De esta forma, ¿verdad? Dios mueve nuestra alma por el Espíritu, aunque algunos no sean hijos de Dios, y Dios aquí como con Ciro, para hacer una obra de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces nuestra alma, el corazón del hombre, nunca haríamos su voluntad, su obediencia al Señor, ni siquiera podríamos, ¿verdad? Sabríamos, conoceríamos qué es lo que el Señor quiere, ni siquiera lo sabríamos. ¿Me explico? ¿Cómo lo íbamos a saber? Yo me recuerdo, ¿usted cree que yo sabía que iba a estar aquí en Jilotepec? ¿Usted cree que usted iba a ser también parte de un cuerpo de iglesia? ¿Y que Dios le iba a dar un ministerio, un trabajo? Beto, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo conoceríamos qué es lo que el Señor quiere hacer? Como fue con Ciro, le dijo a Ciro, aunque tú no me conociste, le dijo, ¿verdad? Sin embargo, le dio a conocer los planes de Dios, unos planes, ¿no? Para que él los cumpliera. Si Dios no le hubiera dado a conocer esos planes a Ciro, él jamás los hubiera hecho. ¿Están entendiendo, verdad? Entonces, él solamente cumplió, Ciro, lo que Dios quería hacer en Israel y su templo en el tiempo de Dios. En Jueces 4:5 dice que Dios levantaba a los jueces. Bueno, sí, ¿y qué pasaba con esos jueces? Dice que Dios mandaba su espíritu a ellos para que hicieran una obra, un trabajo. Jueces. A ver, ojo, si es Jueces, 11:29, a ver. Sí, 11:29. Ya sabemos la historia, ¿no? De los jueces. El pueblo de Israel caía, se corrompía con las naciones, con los ídolos. Dios los castigaba, los hacía esclavos otra vez de los filisteos o de las naciones. ¿Y luego qué? Ahí estaban chillando, ya estaban pidiéndole. Y esto pasa también en las iglesias. Nomás viene una pruebita, nomás nos zarandea el Señor y ahí sí que estamos, ¿verdad? Pero dice, y el Espíritu de Jehová, o sea, vino sobre Jafté, pasó por Galad y Manasés y de ahí pasó. Pero dice, y ya después lo usó, el Espíritu de Jehová vino sobre
Jefté. Si el Espíritu Santo no hubiera hecho esa obra en Jefté, nunca él hubiera podido ir a pelear y levantar lo que Dios quería. ¿Me entienden? Tenía que Dios primero ungirlo con el Espíritu para que él pudiera salir a pelear. Dice en el 13:25, ya con esos dos versículos, 13:25, porque ahí está mismo, dice, ya, desde el 24, es la mujer, la mamá de Sansón, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, Sora y Esrón. O sea, el espíritu de Dios vino sobre Sansón, ya nosotros sabemos, ¿me entienden? Y Dios lo usó a él de una forma diferente que a los demás, le dio una fuerza especial que Dios quiso hacerlo. ¿Usted cree que él sabía esto? ¿Usted cree que él preparó su vida de esa forma? Todo usted lo que lea ya es por demás de decirles, pero dice que Sansón también, después, cuando cayó, bueno, cuando estuvo con esa mujer y que le estaba incitando, dime tu fuerza, y que ya cansado le dijo, y vinieron los filisteos, ¿no? Sansón, los filisteos. Dice, Sansón creía, no sabía que ya Dios no estaba con él, ya el Espíritu Santo se había separado de él. ¿Y qué hizo con la carne? Nada. Entonces entendemos, Dios tiene que despertarnos, hermano. Estamos dormidos y nos va a despertar con un trompetazo, o a lo mejor con un cubetazo en la cabeza a muchos, ¿verdad? Para que puedan reaccionar. Pero mire, ahora, bueno, ya vimos a Sansón y a todos los jueces. Así también en el Nuevo Testamento, hermano, en el Nuevo Testamento ya lo vemos, ¿no? Todo el Antiguo Testamento habla de esto. Ahora, ¿quién ungió a David? El Espíritu Santo. Un hombre fue y le puso el aceitito, ¿verdad? Pero ¿quién lo ungió? ¿Y quién hizo esas obras y esas maravillas en David? Dios, el Espíritu Santo, ¿me entienden? Dice, hermanos, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no se van a ir. Tenemos que estar, ahí está ya la parábola, ¿no? Por eso esfuércense, gloria a Dios. Aunque seamos unos poquitos, hermano, porque yo sé que van a ser poquitos, no van a ser muchos. Dice, ¿verdad? Así también el Nuevo Testamento, Dios envía su Espíritu Santo a los corazones de su iglesia. ¿Por qué? Hasta que envíe el Espíritu Santo, entonces los hombres, a los que Dios quiso, ¿verdad?, usar, empezaron a hacer la obra de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hacen? ¿Qué es lo que hacen? A través del Espíritu, levantar la iglesia de Dios, formar y levantar. ¿Para qué envía el Señor el Espíritu Santo a sus hijos? No es para que hagas un negocio, no es para que te hagas rico, no es para que te hagas poderoso. El Espíritu Santo vino de Dios a los apóstoles para que levantaran ¿qué? Su iglesia. ¿Lo hubieran podido hacer sin el Espíritu Santo? Imposible, imposible. Ahí podemos decir que Dios despertó a esa gente, a esos apóstoles, y los llenó del Espíritu Santo para poder hacer la obra que tenían que hacer. Imposible por ellos. Pedro no lo negó a las primeras de cambio. ¿La creen que con la carne pueden hacer? ¿Verdad que no, profe? Bueno, así también entonces envía su Espíritu Santo para que Dios haga y cumpla sus propósitos con cada hijo de Dios. Ahora, fíjese, el Señor claramente habló de cuál era el propósito de enviar su Espíritu Santo. Levantar su cuerpo, levantar su iglesia. De alguna forma reveló ciertas cosas de sus planes y sus propósitos a la iglesia, ¿sí o no? Levantar su cuerpo, levantar su iglesia. Aún nosotros de alguna forma, sus propósitos de Dios para cada hijo de Dios, aún sin saberlos y conocer sus planes, Dios nos usa. Aún sin saber y conocer los planes personales de cada uno, Dios nos usa. Pero siempre será el propósito de Dios usarnos para su iglesia, para el cuerpo de Cristo, por favor, hermanos.
¿Sí se dan cuenta? Aunque sin saberlo, sin conocer sus planes, el hombre no sabe cuáles son los planes. Y Dios lo usa para eso, ¿verdad? Empezando con los apóstoles y luego el pueblo de Israel. ¿Para qué los usó? Para formar su iglesia por medio de la obra intervención del Espíritu Santo. Y preparando a la novia, preparando, ayer vimos, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien prepara a la novia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Efesios 5:25, ¿verdad? Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Quién hace esta obra, hermano? Dime, ¿quién podemos hacerla? ¿Usted cree que yo puedo hacer que ustedes tengan una vida santa? Solo el Espíritu Santo. Una vida de amor hacia Cristo. Solo Cristo por su Espíritu puede cambiar tu vida. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, si tú, aquí este es un ejemplo. Si tú tuvieras la oportunidad de saber, conocer los planes, el futuro, de lo que será en el futuro, aún de tu propia vida, no buscarías, y si te dijeran, está en esa caja, no harías lo suficiente para buscar en esa caja, o en un libro lo buscarías, ahí sabrías. Fíjese cómo la gente quiere saber el futuro, pero lo quiere saber a través de un futuro del diablo, del mundo, que no es la verdad. Cuando ya tenemos la oportunidad aquí de conocer el futuro, aquí está. El hombre paga por saber cosas que quiere saber del futuro, pero ellos quieren saber cómo me va a ir mañana, me puedo buscar la lotería, me pasa todo lo que quieran saber del futuro respecto al materialismo y al mundo material. Por ejemplo, si un presidente, en este caso un presidente tenga poder, por ejemplo Trump, que salga, escribiera todo lo que piensa y quiere hacer y sus planes en algún lugar o en algún libro, diciendo, mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, ¿verdad? Todo aquello, lo que piensa y quiere hacer, sus planes, sabiendo que él tiene poder para hacerlo durante 4 años y que él se compromete a cumplir esas cosas. ¿No te gustaría saber cuáles son los planes del Trump? ¿No te gustaría saber que, mire, voy a hacer esto con México, mira, voy a hacer esto con China, mira, voy a hacer esto con Israel, con las naciones hundidas, como sea, ¿verdad? Pero fíjate, el hombre sin conocer la voluntad, aquí viene el otro punto, tenemos que entender algo. El hombre no conocemos la voluntad escondida de Dios para cada uno de nosotros. Hay una voluntad revelada que está aquí, pero hay una voluntad escondida de parte de Dios que solo a Él la tiene en sus manos. ¿Me explico, verdad? El hombre sin conocer la voluntad escondida de Dios para cada hombre, nación, reino, hace lo que Dios ha preparado anticipadamente que haría a cada quien. Eso es un gran misterio. Yo no sé si lo creen o no, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuáles eran los planes de Dios. ¿Tú sabes qué planes tiene para mañana contigo? Y que el Señor a lo mejor te va a usar para otra cosa o lo que sea. Y de repente se abren las puertas y te manda, ¿no es cierto? Te hace querer ver lo que Dios quiere hacer. Entonces, sin conocer la voluntad escondida de Dios, ¿verdad?, en el mundo, para cada hombre, nación, reino, hace lo que Dios ha preparado anticipadamente que haría cada quien. Aunque no lo creas, Dios anticipadamente sabe qué y nos ordena lo que tenemos que hacer. Yo no escogí ser pastor, ni venir aquí, ni nacer en Querétaro, ni tener a ustedes como mis queridos hermanos, ni siquiera, ¿verdad? En fin, podemos saber y conocer la voluntad revelada de Dios. Aquí tenemos una voluntad revelada general de Dios, de una manera general. Podemos saber por eso con tanta exactitud qué le va a pasar a Israel, cómo va a ser las cosas con él. ¿No está ahí revelada la voluntad de Dios con Israel? ¿Qué va a pasar de una manera general a Israel para la iglesia? ¿No sabemos de una manera general lo que Dios quiere para la iglesia? La santidad, el servicio, la comunión, todos puntos
todo lo que Dios quiere para la iglesia y lo que nos espera en el futuro, ¿sí lo sabemos o no lo sabemos? Entonces, ¿para qué se hacen guajes, verdad? Que digan que lo saben y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, todo está revelado en la voluntad revelada de Dios. En la escondida no lo sé yo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Verdad? Algunas naciones como Roma, por ejemplo, sabemos lo que va a pasar, lo que Dios nos revela aquí en la palabra sobre algunas naciones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Roma? Va a ser destruida, ¿no? ¿No nos lo advierte? También con ciertas naciones del oriente, también van a quedar hechas pedazos. Tiro, Sidón, Filistea, todas esas naciones sabemos que van a desaparecer. Y aunque no sea ahorita, como le decía Beto, no, ahorita no puede Israel destruirlo, pero Dios los va a destruir para que en el milenio ya no aparezca. En fin, ¿verdad? Algunas naciones como Roma, algunas del Medio Oriente, por medio de la palabra profética de Dios. Por medio de la palabra profética de Dios. Ya Dios había anunciado desde el Antiguo Testamento, Isaías 53, hermano. No estaba anunciando ahí ya qué iba a pasar con el Mesías. ¿Cuántos de los judíos creen esta profecía? Pero porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero ¿cuántos judíos mesiánicos en el momento que el Espíritu Santo los toca y les da la salvación, inmediatamente captan que eso está hablando del Mesías, de Jesucristo? ¿No está ya un conocimiento revelado anticipadamente y no fue cumplido al pie de la letra? No conoceríamos la voluntad de Dios también revelada a través de la palabra, pero nos interesa. Como aquí, como en la obra de teatro, aquí con Tomás, ¿verdad? Que danos señales, Señor, más señales. Pues que te va a caer una maceta en la cabeza para que creas. Y saliendo de ahí, ¡pah! No, ahora sí crees. Digo, Tomás es un ejemplo. Ahí va. Hechos 2:23, ya voy terminando. Hechos 2:23. Ay, así como hay ahorita una lucha en Israel, créanmelo, hermanos, física, material, no se puede negar. Nuestra lucha es igual, pero espiritual. Yo no sé ustedes cómo lo sienten, pero yo sí lo siento, hermano. Yo sí siento esa lucha muy fuerte en mi persona y en la iglesia. 2:23. Ya hemos leído ese versículo, dice, desde el 22. Fíjese cómo el Señor le estaba revelando a través de Pedro a estos judíos o israelitas que estaban ahí reunidos en el día de Pentecostés. Les estaba ya revelando qué es lo que está pasando y luego lo que hicieron. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos lo sabían. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya sabemos, ¿no está ya Isaías 53? ¿Y cuántas cosas reveló el Padre desde el Antiguo Testamento del Mesías? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, como estaba escrito. No estaba ya. Ahora, la cuestión que ya estaba escrito, esto que iba a suceder. Vean ahora en el 4:23. Fíjense, ya estaba escrito. Ahora, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a hacer? Ya estaba escrito, ¿verdad? ¿Quién lo iba a hacer? Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, ¿verdad? Porque pues les habían amedrentado. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Ellos estuvieron acudiendo a la profecía. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vea si no está pasando esto ahorita. ¿Por qué? Se reunieron los reyes de la tierra. Vea la cochinada de la ONU, ¿verdad? De las Naciones Unidas. Están reunidos contra Israel. Los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo en aquel tiempo, ¿verdad? Contra el Señor y contra su Cristo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ya estaba escrito, a quien ungiste. Lo primero, ¿a quién ungiste? El Espíritu Santo. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, Dios usó a esta gente en ese tiempo. Poncio Pilato tuvo un ministerio en Roma, ¿verdad? Pero Dios lo usó para cumplir esto. ¿Tú crees que él lo sabía? Ya después, como haya sabido que no se arrepintió, ¿verdad? Pero se mató. Y el Herodes cochino, ¿verdad? ¿Cómo Dios usó? ¿Ya me entendieron? A estos hombres, a quien él quiso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Conscientes o inconscientes? Inconscientes. Pero estaban siendo usados por Dios para que hicieran esto. Dice, y a los gentiles, porque también Roma, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, todos ellos, ¿verdad? Esa gente que Dios usó. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No sé si la cuestión es que todas las cosas que Dios aún escondidas tiene su voluntad y que va a hacer, en primer lugar lo va a hacer con su iglesia, las cosas espirituales para el reino de los cielos, entiendan, no lo va a hacer con Roma, con China, con Japón, ¿me entienden? Lo hace con su iglesia y cada uno de nosotros Dios nos escogió para algo, ¿me entienden? Dios nos escogió para hacer algo aquí en la tierra y ese algo no es para que hagas tus negocios, que te hagas rico, millonario, que hagas lo que quieras, es para que hiciéramos la voluntad de Dios levantando su cuerpo, para eso nos crió, conciencia. Finalmente, entonces, ahí, mire cómo dice ahí el Señor, ¿verdad? Ya estaba escrito que así sería con la muerte, entrega del Señor, y solo Dios escogió, puso estos reyes, Herodes, Pilato, gentiles y pueblo. Y estos hombres, sin conocimiento de ello, Dios cumplió a través de ellos sus planes y sus propósitos. Qué tremendo, ¿eh? ¿Quién es el Dios soberano? ¿Quién puede luchar? Ahorita Dios está permitiendo todo esto en Israel con esas porquerías de los musulmanes y con los terroristas para destruirlos, hermano. Siempre levanta gente así y luego los destruye. Ay, pobrecitos, chamucos, ¿verdad? Ya terminamos, dice, hay otros versículos, pero si quieres leerlos en Esdras 6:22. Dios cumple sus planes a través de los hombres. Sí es importante, aguanten tantito, ya es ese versículo y otro en 7:25 de Esdras. Y recuerden que Esdras preparó su corazón y lo preparó para cumplir la voluntad de Dios. ¿Dónde dijimos que estaba Esdras? Aquí está. ¿Quién lo tiene? ¿Esdras 6 qué? Perdón, Esdras, primeramente, 6:22. Esdras 6:22. Celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Ok, fíjense lo que hizo el Señor en este rey de Siria. Si estos eran enemigos del pueblo, y finalmente, como ya Dios quería levantar su casa y su templo, puso en el corazón de este rey de Siria, ¿qué?
el apoyar y el ayudar a quién, al pueblo de Dios para levantar su casa. ¿Qué irá a hacer ahorita con el nuevo templo que van a hacer? ¿Cómo va a poner el corazón de Dios a toda esta gente, ¿verdad? Maligna también. Y luego en el 7:22, 7:25, José. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, la enseñarás. Y luego hasta el 28. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, Fíjese qué orden da. sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ahí está. Fíjese cómo dice que puso, le da gracias a Dios que puso el Señor en el corazón, ¿cómo dice este rey? ¿Verdad? El cumplir esto. Fíjense qué orden tan tremenda. Quien no haga esto, Dios a veces nos tiene que obligar así, a través de una orden de parte de Dios, ¿verdad? Quien no cumpliera con esto, muerte. Sería bueno ahorita, ¿no? Bueno, quien no cumpla con lo que Dios dice, y se puso en el corazón del rey. Esto no era posible por la mano del hombre. Inclusive ahí está. Le dijo, ¿verdad? A Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No hay otra, hermano. No hay otra, hermano. No hay más. Si no es con el espíritu de Dios, nunca vamos a terminar ni a empezar nada en el reino de los cielos. Termino, pues. ¿Quién puso en el corazón de estos reyes hacer esto? Dios. No fue de ellos, aunque ellos lo hicieron, pero bajo la mano, el espíritu de Dios que los movió y que los despertó, así lo quería hacer. Y ellos solo fueron un instrumento de Dios escogidos para hacer esto. Este rey y estos reyes solo fueron un instrumento. Para eso los usó y se acabó, ¿verdad? Para hacer eso. ¿Quién escogía a los profetas para cumplir la voluntad, planes de Dios con Israel? ¿Quién los escogía? Y ya por último, las profecías del Apocalipsis. ¿Quién escogió y quién dio esta revelación, hermano? ¿Queremos ver el futuro? Aquí está. ¿Quién le dio? Lea nomás Apocalipsis 1:1. Ya usted lo ha leído, pero pues esto nos mueva más a despertarnos. No sigan a los malos ejemplos, ¿verdad? Decir, bueno, pues si fulano, mengano están así de fríos y de tibios, pues ahí se queden. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Las cosas, Dios le reveló el futuro hace 2000 años para que supiéramos las cosas. O sea, ¿cómo es posible que Dios nos está revelando desde hace 2000 años el final, el futuro final? Y el hombre no quiere saber y reconocer, cuando nosotros podemos saber qué va a pasar en este tiempo, cómo se van a hacer las cosas. Como allá en la obra, yo les aseguro que ¿cuántos captaron lo de las quinta y la sexta trompeta? ¿Quién sabe? Pero bueno, no son señales que Dios está haciendo. ¿Cree que no los va a cumplir? Todo lo que Dios habló para su regreso, ¿quién las determinó, propuso, quiso hacerlas como está dado por Él? ¿Quién determinó cómo sería? Dios. Simplemente está diciendo, mira, yo voy a hacer esto, y se acabó. ¿Tiene el poder para hacerlo, sí o no? ¿Lo está haciendo, sí o no? Y en el 17:12 dice así, recuerda, o sea, ¿quién escogió al anticristo, hermanos? Los hombres se lo están escogiendo, ¿verdad? No, pues me parece que un pariente de fulano, un rey, y otros no, que de Egipto, no, que de, bueno, cada quien lo escoge a su manera, pero no ven quién es el que Dios escogió.
Ya para terminar, el 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sabemos que Roma. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, 10 reyes, estos aborrecerán a la ramera, cuando ahorita son siervos de ella y le sirven y están bajo el poder y el mando del Vaticano. Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. ¿Usted cree que estos reyes van a ahorita pensar que ellos van a ser quienes destruyan a la ramera? ¿Estos 10 reyes? No, hombre, ni de chiste se lo imagina. Sin embargo, esos 10 reyes que existan al final, o sea, esas 10 naciones, Dios las va a usar para este propósito, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Porque dice, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios quiso, ¿verdad? No son esos reyes cochinos, ¿verdad? Eso, su deseo y su poder es otro. Pero Dios nomás los va a usar para destruir eso y para que el anticristo sea el que reine en ese momento. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, darle el reino a la bestia. Estos hombres posiblemente ahorita digan, no, ¿cómo se lo vamos a dar al diablo o como quieran? Pero cuando llegue ese tiempo, ¿quién escogió a esos reyes? ¿Creen que saben su propósito de Dios? No, hombre, están más chuecos y mal hechos, ¿verdad? Pero tú sí conoces los planes y los propósitos de Dios. Y es necesario, hermano, pedirle al Señor. Yo creo que nos tiene que despertar, porque toda la iglesia está dormida, José, y en todo el mundo. Y cuando estás dormida, ya lo sabes, no te preocupes. La cosa es estar llenos del Espíritu Santo, porque nos vamos a adormecer a fuerza, ya está escrito. Y cuando estás dormido, ¿qué haces? Como Beto, ronca, ¿verdad, hermana Gloria? No más. Pero no puede hacer nada, no hay actividad, a eso me refiero. No hay actividad, una persona dormida sueña, pero no tiene actividad. Vemos cómo, ¿por qué? ¿Se acuerdan, Nacho, al principio cómo salíamos, evangelizábamos y nos movíamos acá y allá, ¿no? Ustedes estudiaron. ¿Y por qué ahorita ya no hay ese mover? ¿Por qué las iglesias ya estamos apagados, dormidos más bien, ¿verdad? Dios nos tiene que despertar, y nos tiene que despertar con un trompetazo, ¿verdad? Con la trompeta del Señor, las veces. Exacto, acuérdense, todo ese tiempo, ¿no? Y ahorita pues no, estamos dormiditos. Pero Dios nos tiene que despertar. Pero por lo pronto lo que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu, hermano. Llénense del Espíritu, pidan al Espíritu, hermana Encarnación. Llénense del Espíritu, llenémonos del Espíritu. ¿Cómo nos preparamos? Ya vimos, orando diario, leyendo la Biblia diario, sirviendo al Señor y tener comunión con el cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias. Tu gracia y tu misericordia, Señor, ayúdanos, Señor. Creemos que si tú no nos avivas, si tú no derramas tu Espíritu Santo, tiene que ser en un remanente, tiene que ser en un cuerpo tuyo, Señor, en tu iglesia, para que podamos estar llenos de tu Espíritu Santo. Tú no nos vas a dejar en la tierra, tú nos vas a levantar, Señor, como dice, que si tenemos el Espíritu de Dios, Señor, que levantó a Jesucristo de los muertos, el mismo Espíritu de Dios nos levantará también a nosotros, como va a levantar a los muertos, a los que están ya en el sepulcro, sus cuerpos, van a resucitar por medio del Espíritu tuyo. Señor, llénanos con tu Espíritu y prepáranos, ayúdanos, Señor, y quita esta iglesia tibia el corazón, Señor, avívanos, en el nombre de Jesús, nuestro